tema del día de hoy es disensiones y vamos a ver lo que dice Gálatas 5:20 con relación a las disensiones. Bueno, nosotros tenemos que la palabra disensiones viene de la palabra griega o dichostasia, que quiere decir división, disensión o distanciamiento. Entonces, vuelvo a repetir, disensiones viene de la palabra dichostasia griega, que quiere decir división, disensión y distanciamiento. Ahora, vamos a ver que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que no debe de haber en ellos disensiones. Por eso debemos de comprender por qué les estaba hablando esto el apóstol Pablo a ellos. Bueno, para ello vamos a ver cómo trabajaba la iglesia primitiva en Galacia. La iglesia primitiva es aquella que empezó a crecer en el primer siglo después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos o resucitó. En sus inicios, la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos. Recuerden que el evangelio llegó primero a los judíos. Los apóstoles fueron y predicaron el evangelio a los judíos, ¿sí? Después llegó a los gentiles con el apóstol Pablo. Ahora, empezó con judíos y se fueron agregando gentiles. La entrada de los gentiles vino a provocar ciertas diferencias, ciertas disensiones y ciertas divisiones. Pero vamos a ver por qué. Porque inicialmente había problemas y había cuestionamientos prácticos sobre las prácticas judías al preguntarse. Acuérdense que se fueron agregando los gentiles poco a poco. Entonces empezaron a preguntar si los gentiles tenían que adoptar la ley de Moisés, si ellos tenían que obedecerla y acatarla, ¿sí? Empezó a haber estos cuestionamientos y empezó a haber opiniones a favor y opiniones en contra, opiniones en que debería de participar y otros en que no se debería de participar, ¿sí? Esto dio lugar a que los judíos que se habían convertido en el primer siglo insistieran en el tema, uno de los temas muy importantes para el pueblo de Israel, que era la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, era quitar el prepucio del pene de los niños, de los varones nacidos. Y se quitaba este prepucio y entonces eso significaba la circuncisión y quería decir que pertenecían al pueblo de Dios. Era una ordenanza que tenía el pueblo judío, el pueblo israelita, ¿sí? Entonces, los judíos que se habían convertido empezaron a cuestionar este tema de la circuncisión para los gentiles, que ellos también se tenían que circuncidar, ¿sí? Ahora, como este tema dio lugar a las disensiones o a las divisiones en la iglesia de Galacia, vamos a ver por qué se dieron y qué intención tenían. La intención de los judíos convertidos no era ¿qué? Genuina. Vamos a ver por qué. En Gálatas 4:17, en la Nueva Versión Internacional, la Escritura dice: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Acuérdense que aquí se está dirigiendo la palabra de Dios a los gentiles que eran convertidos y que asistían a la iglesia de Galacia. Les está diciendo, esos que ustedes voy a pedirles de favorcito que apaguen sus micrófonos porque se está grabando la predicación. Entonces, la intención de los judíos convertidos no era genuino, ya que nos dice la escritura en Gálatas 4:17 en la Nueva Versión Internacional. Dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los
gentiles que se habían convertido estaban siendo influidos por los judíos convertidos también al cristianismo, pero que insistían en que se practicara la circuncisión. Pero ¿por qué era esa insistencia? Aquí Pablo lo expresa claramente. Lo que quieren es alejarlo de nosotros para que ustedes se entreguen ¿a qué? A ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Entonces, ¿cuál era la intención de los judíos convertidos al cristianismo de que los gentiles se hicieran la circuncisión? Pues era que ir en contra de quién, de Pablo. Por eso dice que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Si la intención es buena, si yo muestro interés por alguien, quiero apoyarlo, quiero ayudarlo, quiero enseñarlo, eso es bueno. Pero si detrás de esa intención hay una razón más poderosa que lo que entre comillas se considera una buena intención, entonces Pablo lo está diciendo, eso está mal, ¿sí? Y eso había provocado disensiones o divisiones en el pueblo de Galacia. La verdadera intención de los judíos convertidos era el temor a padecer persecución por haber creído en Jesucristo. Aparte de que llevaban la contraria en cuanto a Pablo, también ellos no querían padecer persecución. Les voy a decir por qué. Vean lo que dice Gálatas 6, 12 y 13 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué querían dar a entender estos judíos convertidos? Una buena impresión. ¿Pero por qué querían dar una buena impresión? ¿A quién? ¿A los gentiles o a los mismos judíos? A sus paisanos. Pues era a los mismos judíos, ya que en ese contexto histórico estaba siendo perseguida la iglesia y aquel que era cristiano era perseguido, era asesinado, era martirizado. Entonces, lo que querían estos judíos convertidos era dar buena impresión a los mismos judíos para no ser ¿qué? Perseguidos, ¿sí? Para no ser perseguidos, para no ser asesinados, ya sea de parte del mismo pueblo, así como de parte del pueblo romano, ¿sí? Ahora, por eso recalca Pablo, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo, para decir, bueno, sí, son gentiles, pero ve, ya se circuncidaron, pertenecen al pueblo, nosotros hemos logrado esto. Y lo que ellos querían era librarse de ser perseguidos, ¿sí? Ahora, consecuencias de las disensiones en Galacia. Los gálatas habían vuelto a ser esclavos de su antigua forma de vivir. Entonces, tomemos en cuenta que la iglesia de los gálatas estaba formada por judíos convertidos y por gentiles que convertidos. En Gálatas 4 del 8 al 11, en la misma versión nueva versión internacional, dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Entonces, por un lado, los gentiles estaban influenciados del judaísmo para que se circuncidaran y los judíos tenían la intención de influenciarlos para que ellos no fueran perseguidos, ¿sí? Y por otro lado, los mismos gentiles no habían cambiado su forma de vivir, querían regresar a practicar lo mismo que antes. Dice que guardaban sus fiestas, sus festividades que ellos tenían, sus meses, estaciones y años.
Y entonces Pablo dice, pues creo que el esfuerzo que hice no valió la pena, en otras palabras. Entonces, había disensiones en la iglesia de Galacia por estas razones, ¿sí? Ahora, los gálatas no entendían lo importante que era la fe y el amor a Dios, ¿sí? En Gálatas 5:11, 5:6, perdón, en la Nueva Versión Internacional dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Fíjense lo que está afirmando Pablo. Dice, si ustedes ya tienen a Jesús, si ustedes lo reconocieron y saben que Él es el Mesías, entonces de nada vale estar, ¿qué? Circuncidado o no estarlo. ¿Por qué? Porque lo importante en este contexto era la fe que actúa mediante el amor a Dios, ese grande amor que nuestro Dios presentó hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo al permitir que éste fuera sacrificado por nuestros pecados. Entonces, si te circuncidas, pues ¿de qué te vale? Y si no te circuncidas, también ¿de qué te vale? Si lo que debe de haber en ti es fe en Dios, ¿sí? Esa fe que actúa mediante el amor, pero no cualquier amor, el mismo amor al Padre, a Dios, y el mismo amor que el Padre Dios nos manifestó a nosotros por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, los gálatas andaban conforme a ¿qué? A su carne. En Gálatas 5:16 y versículo 20 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es lo mismo que divisiones o separación, y herejías, ¿sí? Por eso les estaba diciendo esto, porque también había disensiones o divisiones entre ellos. Vamos a ver que los gálatas se habían desviado de la fe. En Gálatas 5:7 la escritura dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que iban caminando bien, iban aprendiendo la palabra de Dios, había habido un cambio en sus vidas. Pero Pablo los cuestiona, ¿quién te estorbó? ¿Quién influyó en ti? ¿Qué pasó para que ya no obedezcas a la verdad que conociste? Los gentiles habían regresado a su forma antigua de vivir. Los judíos querían regresar también a la circuncisión. Dice, ¿quién te estorbó para obedecer a la verdad? Eso es lo que los está cuestionando Pablo. Pablo afirma que el perturbador sería castigado. ¿Quién es el bueno, en Gálatas 5:10 dice, el que los está perturbando, estorbando, influyendo, haciendo cambiar a que no entiendan cuál es la verdad genuina, que deben de tener fe por medio del amor que Dios les ha mostrado, será que castigado, sea quien sea. Así lo dijo Pablo. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. ¿Por qué? Porque está metiendo ¿qué? Divisiones en la congregación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Que los gálatas habían sido llamados ¿a qué? A libertad. Con la aclaración de que esta libertad no la podían usar para dar rienda suelta ¿a qué? A su carne. Para volver a hacer lo que practicaban en su pasado, para volver a ser las mismas personas. No, porque ya habían sido libres del pecado, entonces no podían seguir practicando el pecado. Entonces, por eso les hace la aclaración. Vean la siguiente cita, en Gálatas 5, del 13 al 15. En la versión Reina Valera 2015 dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad y digas, no, pues yo soy libre, Dios me ha hecho libre, entonces como soy libre, puedo hacer lo que quiera. Eso es libertinaje. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo
precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Manera dura, ¿verdad? Y cruda que les habla el apóstol Pablo, porque les dice, debes de manifestar el amor. Si reconoces el amor de Dios en tu vida, pues debes de amar a tu prójimo y no te debes de estar, ¿qué? Mordiendo, dañando. ¿Sí? Así lo expresó Pablo. Por eso decía que no debemos de usar la libertad como pretexto para los frutos de la carne, que es la carnalidad. ¿Sí? Y ese fruto de la carne, ¿cuál es? La división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Gálatas 6:15 dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Es decir, el nuevo nacimiento en la persona. ¿Cuál es el nuevo nacimiento en la persona? Cuando deja entrar a Dios en su vida para reinar, se acaba el viejo hombre y aparece una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Se deja el pecado para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es el nuevo ¿qué? Nacimiento. Por eso le dice, pues si tú te circuncidas y si no estás circuncidado, ¿eso qué? No que no tuviera valor para el pueblo de Israel, sí tiene un valor y tiene un gran significado. Pero está diciendo que la esencia es ser una nueva creación o una nueva ¿qué? Criatura. Entonces le está diciendo, déjate de divisiones, que si te circuncidas o no te circuncidas, que si sigues practicando lo que hacías antes o no lo sigues practicando, tienes que dejar todo ese fruto de la carne que es la división y seguir a Dios por amor y tener fe en Él y creer en Él, porque si tú tienes fe en Él, entonces lo obedeces y si lo obedeces, entonces vas a dar el fruto del Espíritu, pero de lo contrario, vas a seguir en la carnalidad. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Sí? Ahora, reflexionemos. ¿Realmente somos una nueva criatura? ¿Realmente ha habido un cambio? Puede ser que tengamos algunos un tiempo de convertidos o de conocer a Dios o de que alguien nos habló de la palabra, nos llamó la atención y que quisimos aprender y quisimos escuchar su palabra, quisimos alabarle a Dios y cantarle. Incluso a lo mejor estamos sirviendo a Dios o estamos evangelizando, estamos predicando, estamos enseñando o estamos asistiendo a algún lugar, ¿verdad? Y a lo mejor algunos tenemos poco tiempo, medio año, un año, y algunos otros tienen a lo mejor años, 5, 15, 10, 15, 20, 30 años. Pero realmente somos una nueva creación. Eso es lo que es importante. Fíjense bien, muchas veces esto que pasaba en Galacia no es nuevo, no es algo que ya se terminó allí con Galacia, con los Gálatas, sino hoy en día también en las iglesias a veces hay muchas divisiones y se hacen muchos cuestionamientos sobre algunos aspectos que son secundarios a una sana doctrina, ¿sí? Por ejemplo, algunos riñen y se pelean, eso era más hace unas décadas, que era muy marcado el uso de velo en la congregación. No digo que esté mal, estoy dando un ejemplo de la iglesia actual, la iglesia contemporánea. Y condenaban a aquella mujer que no entraba con un velo a la congregación. ¿Qué era más importante? ¿Que fuera una nueva criatura o que trajera un velo en su cabeza y que nunca hubiera sido una nueva creación? Que nunca hubiera cambiado. Les diría a Pablo, ¿de qué sirve que traigas velo o que no traigas velo si no cambias? Así diría Pablo, ¿verdad?
si habláramos en la cuestión del velo. Estoy aclarando que no estoy diciendo que estoy en contra del velo. Estoy dando un ejemplo de que a veces hay cuestiones secundarias que les damos más importancia que a las cuestiones primordiales y esenciales. No que aquellas no importen, sí importan, pero hay algo más importante, como Pablo les expresaba a los Gálatas. Tienes que ser una nueva ¿qué? Criatura. ¿Sí? Ahora, no solamente las divisiones existen dentro de la congregación, las divisiones también se pueden dar dentro del seno familiar, ¿sí? Puede haber hermanos cristianos que viven bajo el mismo techo y estén divididos. Yo soy de Apolos y yo soy de Pablo en sus cuestiones aún de doctrina. Y eso es una ¿qué? División. ¿Sí? Y entonces, aunque queramos disfrazarlo de una espiritualidad muy grande como lo hacían los judíos, que ellos tenían la intención de que se circuncidaran los gentiles, en primer lugar, para que no fueran perseguidos y perseguidos por los mismos judíos y por los mismos ramados, y en segundo lugar, para decir, yo lo llevé a que se circuncidara, a que se judaizara. ¿Sí? Y por otro lado, esa no es una buena intención, que provocaba ¿qué? Divisiones. Entonces ellos decían, es que estamos obedeciendo a la ley de Moisés, muy espirituales, ¿verdad? Y a veces, si esto lo traemos a la iglesia contemporánea, a lo mejor el tema no es la circuncisión, a lo mejor el tema es, yo asisto a la iglesia, no falto a ningún culto, leo la Biblia. ¿Cuántos textos quieres que te diga? Ahorita te los digo todos. ¿Sí? Pero dentro del seno familiar hay ¿qué? División. ¿De qué sirve todo eso? Si hay ¿qué? División, si no hay unidad en la familia. Si ustedes leen la escritura, en la escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo, Dios habla a las familias. ¿Dios a quién habla? A las familias. Y llega a las cabezas, a papá y a mamá. Les habla a ellos, los convence a ellos, los transforma a ellos, para que haya un cambio después ¿en quién? En los hijos, en la descendencia. ¿Sí? Y entonces Dios llega y habla por familias. Acuérdense, por ejemplo, Abraham. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y salió ¿con quién? Con su familia. Y Abraham le dijo a su descendencia lo que Dios le había dicho. Lo compartió y su descendencia también lo creyó. Primeramente él y su descendencia lo creyó. Había unidad en creer lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios habló al patriarca, el patriarca de él hacia abajo descendió toda esa información o esos mandamientos de Dios, ese amor de Dios, ese poder, y se manifestó en la descendencia. Porque Dios habla ¿qué? A familias completas. No nada más le habla al más chiquito de la familia, no nada más le habla al más grande de la familia, no le habla nada más al sándwich que está en medio. Le habla a todos, nos habla a todos. Y quiere que todos como familia estemos unidos. Quiere que todos estemos unidos como iglesia, que no haya ¿qué? Divisiones, sino que haya una unidad. Porque si hay divisiones, entonces es claro que estamos manifestando ¿qué? Nuestra carne. Nuestra carne. Y no estamos manifestando el fruto del Espíritu. Entonces no puedo decir que ando en el ¿qué? Espíritu. No, porque no es cierto. Ando en mi carne. Y créanme, hermanos, las divisiones han destruido a congregaciones completas, grandísimas. Entonces, si hay división, ¿qué está pasando en la congregación? Hay carnalidad. Porque lo esencial que es la fe en Dios
y en el amor y en que seamos una nueva ¿qué? Criatura. Por eso vuelvo a preguntar, ¿realmente somos una nueva creación? ¿Realmente sí lo seremos? ¿O estamos muy lejos todavía de serlo? Porque el nuevo nacimiento se manifiesta cuando dejo el pecado y quiero seguir a Cristo. Cuando lo dejo y sigo a Dios, es cuando se manifiesta el nacimiento. Pero a lo mejor he estado muchos años en una congregación. A lo mejor digo, soy cristiano o soy cristiana porque he tenido un nuevo nacimiento porque mi bisabuelo y mi tatarabuelo allá en esos entonces fueron fundadores de la iglesia en Pachuca, fueron fundadores de la iglesia en Querétaro, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, como ellos fueron fundadores, creo que yo alcanzo esa bendición de ser cristiano. Pero eso no es así. Tiene que haber un nuevo ¿qué? Nacimiento para que deje los frutos de ¿qué? De la carne. Si no hay ese nuevo nacimiento, ¿cómo voy a dejar los frutos de la carne? No es posible. Voy a seguir practicando los frutos de la carne, voy a seguir viviendo igual, voy a seguir haciendo divisiones en la iglesia, voy a seguir haciendo divisiones en la familia, voy a seguir haciendo divisiones en el trabajo y en donde quiera que me desenvuelva. ¿Por qué? Porque no voy a tener ninguna cabida en ningún lado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en mi carne. Y ese no es el fruto del Espíritu. Entonces, la palabra de hoy, a través del apóstol Pablo, nos enseña que no debemos, en Gálatas 5:20, que no debemos andar en disensiones, es decir, en divisiones, sino antes bien debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo y en el Padre, en el Espíritu Santo y reconocer su amor. Eso es antes para ser unas nuevas ¿qué? Criaturas. ¿Sí? Porque si volteo atrás y sigo haciendo lo del pasado, pues me quedo igual, nunca hay un crecimiento. ¿Sí? Entonces la invitación es dejar las divisiones para poder crecer y tener el fruto del Espíritu. Amén. Y eso es lo que quiere Dios el día de hoy en nuestras vidas.